Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Fran Rodríguez, de todas las posibilidades que había en el mundo para dedicarte a ganarte la vida, elegiste la de ser músico, y no porque te viniera impuesta, sino porque parece que el camino te descubrió a ti más que tú el camino, ¿no? O esa es la sensación que yo tengo después de tomar un café contigo y de charlar un rato. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alexis. Yo creo que sí, un poco la conclusión mía también es esa. Vamos a ver, en casa mi padre estuvo en la banda música, ¿no? Y él tocó hasta que se casó y después colgó las baquetas. Banda de música de La Laguna. De La Laguna. De La Laguna. Y tocaban charanga en los años 50 y tiene historias muy graciosas y muchos bailes en tacanana y muchas procesiones. Y por parte de mi madre, mi abuelo materno, mi abuelo José, de arriba de San Benito, él tocó en la banda antigua que había, la banda de la Fe. Entonces yo quiero creer que por ahí algo me vino, ¿no? Digo yo. Está claro que en tu casa la música tenía que sonar. Sí. Casi sí. Permanentemente, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, claro. Sí, en casa sí, yo me acuerdo de chiquitito. Yo era muy chiquitito y ya tenía un juguetito por ahí, siempre estaba buscando que soplar la melódica o lo que trancara, un tambor o lo que fuera. Okay. Esa melódica es la que aparece ahora en la portada de tu disco, tu primer disco en solitario, en solitario, como líder y con una formación de la que vamos a hablar largo y tendido. Podríamos pensar que has tardado mucho en hacer un disco porque llevas más de... en la música mucho más tiempo, pero en el mundo del saxo, del jazz y tal, podemos decir que más o menos unos 25, 26 años. ¿Podríamos pensar que has tardado mucho en grabar tu primer disco o, sin embargo, tienes la sensación de que ha llegado cuando tenía que llegar? Hombre, mi sensación es que está en el momento adecuado, que ha salido del horno cuando tenía que salir y cuando, digamos que esa vocecita interna me ha dicho a mí ahora, ¿no? Ahora, Frank, que fue cuando salieron los temas y fue el impulso de sentarme a escribir. Previamente habían, para mí, los llamaría así, ejercicios compositivos, etcétera, y no sé, siempre buscando la madurez, sobre todo como intérprete, más allá de las composiciones que para mí son una excusa para la improvisación. Las canciones, ¿no? Las canciones propias o los estándares, lo que sea. Para mí lo más importante es la chicha, lo que está dentro, digamos, la pipa al aguacate, ¿no? La improvisación. Y ahí tiene que haber un discurso coherente, maduro, y pienso que de ahí el largo proceso de los años de aprendizaje y lo que queda, ¿no? Porque esto no acaba nunca. ¿Cómo fue esa vocecita? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué te lo dijo? ¿Cómo descubriste ese mensaje de ahora es cuando hay que grabar? Yo creo que ahí, aparte, inciden más cosas extramusicales, ¿no? Porque la música yo no creo que, siendo una disciplina como es artística tan intrínseca del ser humano, no se puede desligar de las vivencias de uno, del día a día, ¿no? Y creo que este momento de creatividad y de creación llegó en un momento de mi vida, digamos, en que yo estaba más maduro, más dispuesto y había superado cierto tipo de cosas, ¿no? No tiene ninguna relación directa con el hecho de que estemos pasando por la pandemia, la COVID. ¿No hay una relación directa? ¿O a lo mejor esto fue parte del detonante? No, porque más de la mitad de los temas que salen en el disco están compuestos antes de la pandemia. Fueron antes, ya te digo. No, para mí fue un momento, unos años de mi vida como muy tranquilos, muy felices, muy guay. Okay. Y digamos que eso salió solo, los temas. Okay. Es verdad que la pandemia ahora nos partió a todos por medio, ¿no? Y cualquiera dice, sacar un disco en estas épocas, ¿no? Digo, pero sinceramente yo repito lo mismo, no elijo el momento de sacar un disco, de crear, sino creo que cuando viene el impulso, viene. Vamos atrás en el tiempo. Tú pasas por el conservatorio de pibe, prácticamente terminas en unos cuantos años, porque tuviste tus entradas y salidas del mismo, en la flauta, como instrumento. Sin embargo, a los 20 y algo, no sé de qué manera descubres el saxo,
porque a ti se te conoce sobre todo como saxofonista. ¿Cómo fue el paso de dejar la flauta a un lado, que por cierto entiendo que no has vuelto a tocar, aunque esto es una pregunta para después? ¿Cómo fue tu paso de la flauta, del conservatorio, al saxo y al jazz? Porque es un salto importantísimo, sobre todo para darlo con 20 y tantos años, ¿no? Bueno, vamos por partes. Yo a los 20 y pico, 24, 23, 24 años ya empecé a reunirme con unos amigos que en común, que fueron los que me metieron el gusanillo por el jazz. Porque yo venía de escuchar y tocar otro tipo de música, sobre todo mucho reggae, y por ahí empezamos a indagar. Y yo, claro, me acuerdo que iba a las sesiones estas que hacíamos en casa de un amigo, en Geneto, y yo iba con la flauta, y yo sentía que, claro, que digo, necesito un instrumento con más presencia, más potente que la flauta. La flauta me sugiere otro tipo de cosas, me encanta la flauta, la sigo tocando. Entonces, claro, de ahí me di el salto al saxofón, porque digo, es de la misma familia, viento madera, la digitación es prácticamente igual. Digo, yo voy a tocar el saxo, digo, yo lo tengo claro, y ¿qué es lo que hay que hacer? Me compré un saxo y pa'lante. Ese pa'lante que incluía escuchar mucha música y a lo mejor ponerte en manos de algún profesor, profesora, ¿alguien te daría algún toquito o no? En mi caso tuve dos profesores, pero muy corto tiempo. Sí es verdad que estuve con un buen amigo que es Sergio, que es un amigo cubano que lleva muchos años aquí. Él fue las primeras clases que yo cogí fue con él. Y fue el que me dio el primer trabajo como saxofonista así serio, que le guardo, tengo muy buenos recuerdos, que fue que la orquesta Sarao Latino. Él se fue de la orquesta y yo entré a trabajar ahí en esa orquesta. Y yo cuando entré a trabajar ahí se me vino el mundo arriba porque yo no tenía la técnica suficiente todavía ni desenvoltura con el saxo para tocar merengue y salsa, pero bueno, yo dije, mira, o me muero o sigo para adelante. Y fue como hacer una instrucción en la mili. Yo que no hice la mili, digo, pues mira, hice la mili musical ahí. ¿Sí? Sí, porque no cabe duda de que el mundo de las orquestas, me imagino que en el resto del mundo será igual, pero en Canarias el mundo de las orquestas ha sido como el campo de batalla, el campo de entrenamiento de la inmensa mayoría de los músicos que incluso casi siempre tuvieron que simultanear porque había que ganarse la vida como músico. Y es cierto que las orquestas y también de otra forma el mundo de los hoteles, del turismo, habría esa posibilidad. Eso en ese sentido fue para ti también, por lo que me estás contando, sí, un espacio en el que aprender sí o sí, porque era una cuestión de comer al final, ¿no? Sí, más que nada fue de comer, sí, de trabajo, de plantearme ganarme la vida ya en serio con esto. Un poco a lo loco, habiendo dejado el conservatorio a la mitad, sin títulos ni nada, pero bueno, siguiendo ese impulso. Y la orquesta, sí es verdad que yo no puedo decir nada, absolutamente nada malo de la orquesta, porque para mí todo fue aprendizaje, compañerismo, afinación, tocar en una cuerda de 4 o 5 metales, disciplina, saber estar en el escenario y aprender un poco de lo que va el mundillo este de la música. Yo aprendí mucho y hice muy buenos amigos ahí. ¿Cuántos años fueron más o menos los que estuviste ahí batallando con el merengue y todo lo latino? Pues estuve 6 años en esa orquesta, después pasé por otras así ya, pues digamos que 8 años. Ya después de esos 8 años, sí es verdad que empecé a trabajar en el sur, en hoteles, ya me surgió la oportunidad y bueno, digamos que estaba más tranquilo porque la orquesta implica un nivel físico de trabajo y unos horarios, yo no sé ahora, pero antes, tú lo sabes, los carnavales, yo me acuerdo cerrar bailes en la Plaza de España que mirabas todo el rato, amaneciendo, mirabas a la Torre del Cabildo y estaban dando a las 7 de la mañana. Y salíamos todos con los labios reventados y al día siguiente había que tocar en la Plaza del Charco o había que ir para no sé dónde. Había bastante trabajo. Sí. Oye, ¿en qué ha quedado todo ese mundo? ¿Se desvaneció? Poquito a poco, sí, ¿no? En general, porque es un montón de trabajo que se ha dejado de hacer, ¿no? Sí, sobre todo yo siempre pienso en la gente que vivía exclusivamente de eso, o que vive, quiero hablar en presente, que siguen viviendo de eso. No lo sé, eso está bastante parado con todo el tema este del COVID, de que si aforos, que no aforos, no lo sé. No creo que una verbena bien llevada sea peligrosa. Y antes del COVID, Fran, porque los grandes bailes se desaparecieron, salvo en contadas ocasiones. Las grandes orquestas, ya no hay grandes orquestas, quedan 2, 3, no hay muchas más, ¿no? Yo creo que económicamente, yo lo viví desde dentro un poco ese final, ¿no? Que
económicamente empezaron a ser inviables. Las orquestas como la nuestra, que podían tener hasta 14 músicos, ¿no? Tenías 4 cantantes, era un espectáculo verlas, ¿me entiendes? Pero no sé, hay otros sitios que siguen funcionando. Tú vas a Galicia, nosotros hicimos un verano ahí en Galicia y pude palpar todo eso ahí de primera mano. De hecho, es hay mucha orquesta ahí. Es el sitio donde yo creo que más orquestas canarias hay ahora mismo. Sí. Bueno, ahora mismo no lo sé, pero en esta última etapa, ¿no? Sí. Fran, ¿en qué momento aparece el jazz? Porque claro, entre baile y baile poco tiempo quedaría, ¿no? Digo yo. ¿Cómo aparece el jazz? Hombre, pues... ¿De la mano de quién? Cuéntame. Sí. Hombre, concretamente fue un amigo que me acuerdo, en la puerta de Magisterio. Él estaba estudiando Magisterio y recuerdo perfectamente ese día porque me dejó 2 CDs, uno de Miles Davis y otro de Charlie Parker. Sí, pero espera. ¿Qué CDs? Porque no es lo mismo un CD que otro. ¿Qué no, CD? eran recopilatorios. Recopilatorios, vamos. Había que descubrir a esos 2 músicos, Sí, ¿no? sí, pero fue suficiente porque digo, lo escuché y me quedé, no sé, fue como bastante impactante, ¿no? Porque había escuchado jazz otras veces, pero muy por encima. Y de repente fue como si me hubiera cogido así de la camisa, ¿no? Y me agarró hasta el día de hoy como diciendo, hay esa voz interior me dijo, coño, esto es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Esto es que andaba dando vueltas en la música, que si esto, que si lo otro. Yo creo que esto es lo que me gusta, esa libertad. ¿Qué fue lo que te atrapó? Lo de ¿qué está pasando ahí? Que yo no me estoy enterando. Digo yo, no lo sé, ¿no? De repente escuchar ese lenguaje y decir, pero que esta gente sabe lo que está tocando, están tocando, esto está afinado, ¿cómo es esto? No sé qué fue lo que te enganchó en ese sentido. No, la libertad de los solos, la libertad y la riqueza de la música, de la armonía y los sonidos los sonidos de la trompeta. Me acuerdo de un tema de Miles Davis, de Ford, ¿sabes? Tirutap. Ese tema fue el primero que escuché que me quedé así, además un tema como muy que te engancha. Y digo, hostia, qué guapo. Después me pasé enseguida a Coltrane, pero di marcha atrás porque no lo entendía. Ahora mismo me flipa, me encanta, pero en ese momento yo me acuerdo que digo, Dios, y me llevé como ese desencanto de así tan jovencito como diciendo, quizás no me vaya a gustar esto, no sé qué. Lo que pasa es que era muy denso para mí en ese momento. Entonces escuchaste al Coltrane de la última etapa, no en la que compartió en los arranques con Miles Davis. No, exactamente, pero tampoco la última etapa. Escuché un directo en el Berlin del 61. ¿Vale? Que fue cuando empezó un poco disco que tenía mi cuñado, sí. A despegarse de todo lo que venía de atrás, ¿no? Sí, cuando dejó la época de Miles y fundó su propio cuarteto, que para mí es la época mejor de él. Después sí, la época tardía es un poco más, muy dura. ¿Tú crees? ¿Tan dura crees tú que es? ¿Sí? Para mí me resulta muy duro escuchar los discos de Coltrane después del año 65, después Love Supreme, Crescent, esos discos tan bonitos y tan espirituales. No sé, su música como que, no sé, adquirió una dureza tremenda en esa búsqueda infinita que tenía el tío, ¿no? Una búsqueda que pasó por encerrarse no sé cuántos, no sé si fueron meses seguro, pero no sé si llegó a ser años, en una habitación y a tocar. Y ahí fue cuando, claro, según lo que he podido leer, ¿no? ¿A dónde quería llegar con este comentario? A que al final el talento es necesario, pero lo que te abre las puertas es el trabajo, ¿no? Y tú eres ejemplo de eso, precisamente, porque has sido dentro del mundo del jazz casi autodidacta, a base de discos, toca. Supongo, ¿no? Que es así como te lo planteaste y como lo llevas haciendo toda la vida, ¿no? Sí, el trabajo, yo me di cuenta que tenías que solventar los problemas técnicos del instrumento cuanto antes para abordar una música que te exige un nivel técnico, ¿no? Y después, llegado a ese estadio, empezar a transcribir solos, ¿no? Pues me gusta, digo, pues voy a empezar por alguien que sea asequible. Vale, Dexter Gordon tiene una voz muy clara, muy bonita. Pues no lo sé, transcribí 20 solos de Dexter Gordon, un par de discos completos de arriba abajo, tocar igual que él, yo qué sé, dejarte el bigote igual que él, ¿sabes? No lo sé, ponerte ese abrigo, porque culturalmente es algo externo a nuestra cultura y nuestra crianza aquí en Canarias, ¿me entiendes? Entonces ahí está como el escalón que tú tienes que salvar para entender ese lenguaje, por lo menos en este tipo de jazz, y después hacer lo tuyo y después tú tocar con tu sonido, que seguramente alguien de fuera lo escuche y dice, coño, este tipo no suena como un tipo americano, claro. Y no deja de ser... Porque no eres americano. Obviamente, claro, tú asumes una cosa
y después sueltas ese lenguaje con tu identidad. Y para mí esa es la canariedad, ¿no? Tan famosa que hablan de no sé qué. Para mí es eso, ¿no? Tu voz al final es esa, pues yo toco el jazz, lo entiendo así. Y de todos los espectaculares músicos que han existido, que existen evidentemente, pero en el siglo XX, ¿no? Fundamentalmente cuando hablamos del jazz, ¿por qué Coltrane y no otro saxofonista o un trompetista? Has nombrado a Miles Davis, que es otro de los referentes, por ejemplo, ¿no? De los más conocidos. ¿Por qué Coltrane? ¿Qué descubriste en Coltrane que te terminó de convencer? De hecho, lo tienes, creo que idolatrado, ¿no? Porque es un referente claro para ti, ¿no? Sí. ¿Por qué Coltrane? Hombre, la influencia de Coltrane yo creo que la puedes encontrar en diversos saxofonistas. O sea, tú puedes estudiar la rama coltraniana no estudiando a Coltrane directamente, sino todos sus discípulos. Michael Brecker o los más inmediatos, ¿sabes?, que fueron detrás de él. Ahí está el lenguaje, porque esto es una cosa que se va aprendiendo, se va mamando de unos a otros, ¿no? Entonces va permeando ese lenguaje, esa escuela. Pero a mí Coltrane, sinceramente, su sonido, desde la primera nota que toca, me cautiva, el sonido que tiene. Aparte, claro, como saxofonista, para mí, creo que es uno de los que más lejos llegó con el instrumento, con las capacidades armónicas, y que más profundizó en su música. De hecho, se dice de él que era un tío que cada 6 meses, tú lo ibas a ver, a escuchar, y a los 6 meses ya estaba tocando diferente, ya había cambiado el lenguaje, tenía una evolución constante. Y eso es lo que tú dices antes. Era un tío que estaba encerrado constantemente, era un tío muy hermético, muy bueno, muy bondadoso, pero un tío muy callado, claro. Y eso pasa cuando tú estás metido muchas horas con tu instrumento. Al final acabas, tú las 24 horas del día estás metido en eso. Yo creo que cuando te quitas el saxo de la boca, tú sigues pensando en lo mismo. Te vas a la cama y tienes la música en la cabeza. Y él era un tío... Es que no hay otra. Para tocar así como tocaba él, con esas dificultades técnicas y armónicas, esa rapidez y esa creatividad, tenía que estar muy encima del instrumento. Y eso es estar, pues todo el día, no lo sé, 6, 8 horas con él. No sé. La mujer dice que a veces subía al altillo donde tenía la cama y él estaba, y se lo encontraba durmiendo y se quedaba dormido con el saxofón al lado. No es mi caso. A mí me gusta ir a la playa, me gusta la fiesta y me gusta un chiringuito. Sin embargo, a pesar de la admiración y el seguimiento y el estudio que has hecho de Coltrane, tengo la sensación de que te quedaste con una parte muy concreta, de una etapa muy concreta de Coltrane y de todos los músicos que la practicaron, Coltrane entre otros. Una etapa post años 50 en el que el bebop se quedó un poco más en lo antiguo y empezó un movimiento un poquito más evolucionado, pero tampoco te pasaste de rosca por ahí. Es decir, te has quedado más o menos en el post-50, década de los 60. Ese sonido es el que a ti realmente te enganchó, porque creo que es más o menos el que te identifica. O esa es la sensación que tengo yo escuchando tu disco de hoy día, del que ya tenemos que empezar a hablar, si te parece, ¿no? Sí, lo que podríamos denominar, o sea, denominado como el hard bop, ¿no? Lo que vino posterior al bop en los años 50, que desarrolló Hank Mobley, Coltrane, Miles, aunque Miles lo encasillaron en el cool, Horace Silver, no lo sé, Art Blakey es un buen exponente de todo eso. Sí, para mí el lenguaje, yo creo que el lenguaje troncal del jazz está ahí entre el bebop y el hard bop, ¿no? Que eso es la corriente de mainstream, ¿no? La corriente principal. Y ya después vienen las derivaciones y bueno, ya vino el free jazz y todo eso, pero no sé, a mí esa etapa de Coltrane, sinceramente, a ver, también es que la posterior, técnicamente, para mí es como inabordable, ¿me entiendes? Hablando de limitaciones, cada uno tiene sus limitaciones, ¿me entiendes? Yo conozco mis limitaciones y sé dónde me puedo meter y dónde no me puedo meter. Me gusta cierto tipo de lenguaje de Coltrane, pero para mí es inaccesible como saxofonista. Okay. Ya te digo, hay que estar muchas horas pegado encima del instrumento. Sin embargo, eres un enamorado de la improvisación. Sí. Y el reino de la improvisación por excelencia es la improvisación libre, ¿no? Digo yo, no lo sé, ¿no? No lo sé. ¿No? Exponentes como Ornette Coleman, por ejemplo, claro. Que también simultaneó con Coltrane, no te terminaron de enganchar, pero me dices que tal vez porque tú no te sientes capaz. Yo eso lo pongo en duda, sinceramente. No, yo lo que no me siento capaz, estaba hablando de Coltrane en concreto. Técnicamente Coltrane. De tocar cierto tipo de transcripciones de Coltrane de una época,
porque técnicamente no, ojalá pudiera. Y además porque tampoco estás dispuesto a pasarte 24 horas en un altillo durmiendo agarrado a un saxo, me imagino, ¿no? Que no me parece ni mal ni bien, yo creo que no, es una opción, claro. No, me gustaría estar agarrado a otra cosa, pero no, yo creo que va con yo creo que es un compromiso, es como todo lo que hagas en la vida, ¿no? Es honestidad y compromiso contigo mismo, porque no es con nadie más. O sea, con la música, que al fin y al cabo eres tú mismo, ¿no? Es la música a través de ti, pero tienes que tener un grado de compromiso contigo mismo, no sé, con todas las distracciones que hay hoy en día, que si esto, que si no sé qué. Tienes que tener tu horario, tienes que dejar el teléfono fuera de la habitación donde estás practicando, porque hoy en día las redes, el WhatsApp, el no sé qué, tenemos muchas moscas alrededor que nos están distrayendo de lo que realmente importa, me parece. Sí. Tengo la sensación con esto que dices y escuchando tu música, porque además la música del disco es tuya, de esto vamos a hablar ya, de que no eres un vendemotos, no me malinterpretes con la expresión, porque dentro del mundo de la música, del artisteo, vamos a decir, hay muchos vendemotos, y algunos los conocemos tú y yo, pero tengo la sensación en tu caso, y me lanzo a esta piscina, de que tú no eres un vendemotos, es decir, yo creo que prima la honestidad, decir, bueno, yo soy lo que soy, acabas de reconocer, bueno, yo tengo unas limitaciones que no son buenas ni son malas, son mis limitaciones, lo mismo que tengo mis virtudes, que son mis virtudes, y eso al final ha generado y ha desembocado en un disco que ahora, después de muchos años de estar metido en el mundo de la música, es cuando consideraste que honestamente era cuando tenías algo que contar. En este aspecto, los temas al final se quedaron en 10 temas en el 8 temas en el disco. Sí, es verdad, lo que eliminaste de los que tenías en la gaveta y no los incluiste porque hubieras tenido para más, ¿no? El que le dedicas a tu perrita, que está por ahí, tu perrita Tula, que se quedó la pobre sin el tema grabado en el disco. Bueno, para el siguiente, porque supongo que habrá el siguiente disco. Sí, se le puede componer una suite completa, se lo merece. Cuéntame, Fran, el disco llega en el momento oportuno y cubre todas tus expectativas. Es un poco un disco, como tú lo planteas, a modo de resumen de lo que ha sido tu trayectoria musical hasta el día de hoy, tanto musicalmente como incluso personalmente. ¿Así es como ves este primer disco como líder? Sí, yo creo que la música que está reflejada en ese disco ha sido sugerida por momentos en mi vida, no lo sé, quizás sí, la música, no sé si han sido las cosas que he vivido han reflejado esta música, o de repente, al hacer esta música, un tema en concreto, de repente me he retrotraído a un momento de mi vida, ¿no? Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, hay un tema de ellos que se llama Las Arenas, ¿no? Que tiene una cadencia así como muy bonita, que entra al piano solo. Sí. Vale. Las Arenas es un sitio, es un barrio que está al lado de Tajao y que yo pasé los veranos allí desde que tengo uso de razón, ¿entiendes? Entonces yo tengo muy buenos recuerdos con ese sitio y entonces yo creo que los sitios donde has sido feliz y tienes buenos recuerdos siempre quieres volver, ¿no? Y es una manera de volver, o sea, tú escuchas Las Arenas, yo escucho Las Arenas y yo me imagino... Tú te vas a Las Arenas. Yo me la punta a los surcos, la playita de la sardina, de chiquillo corriendo por aquellos callados, ¿sabes? Para mí era una felicidad porque saliendo de esta laguna tan fría, ¿sabes? Los 2 meses que nos tirábamos ahí en Tajao era la libertad absoluta, ¿sabes? El sol... Y el pescadito que se come. Y el pescadito, bueno, sí, pero en esa época no había pescado, no había nada. No había Eso nada. Vino después la invasión de restaurantes. Allí estaba la venta Doña Lola, que a mi padre echarse el vinito y ya está. Y un poco más, ¿no? Y entonces, claro, está ese tema, después hay un tema que se titula Tus manos, que está dedicado a mi madre, ¿sabes? Y por ende a las mujeres, o sea, a mis hermanas, a mis abuelas, a mis sobrinas, a todas las mujeres y la importancia en esta sociedad que tienen las mujeres. Las manos de tu madre son inolvidables para ti, el tacto, el olor, son manos que alimentan, son manos que acarician, son manos que en un momento dado te dan una nalgada, ¿sabes? Son manos que apretan, son manos que, no lo sé. Ese tema, por ejemplo, en concreto, está dedicado a mi madre. Es decir, entiendo que entonces ninguno de los temas que incluiste en el disco están puestos ahí por casualidad. No son una especie de ejercicios venidos a más y vamos a ponernos de acuerdo en este compás y vamos a hacer... No son tan
tan técnicos, tan, bueno, no sé si fría es la palabra, pero son, en consecuencia son temas que emocionalmente tienen algún vínculo contigo, que cuentan algo o que por lo menos tú lo interpretas de esa manera. Como por ejemplo, hacías referencia a las manos de tu madre, Sí. o a las arenas como el lugar en el que fuiste tan feliz de pequeño, ¿no? Mm. No es un disco inconexo con tu vida. Para ti es un disco que ha sido compuesto con un objetivo claro y con una motivación clara. No hay ninguno de los temas que hayas compuesto como componía Mozart, que decía, bueno, ni que lo supiéramos, pero bueno, parece ser que Mozart componía música por música, ya está. No hay que buscarle muchas más explicaciones, ¿no? Sin embargo, no le pasaba lo mismo a un tipo como, yo qué sé, como Beethoven, ¿no? Que sí tenía la pasión, no sé qué. Tú eres más romántico en ese sentido. O sea, tu música para ti refleja un momento, una vivencia, un recuerdo, o una aspiración o un sueño. Tiene algo que ver con tu experiencia personal. Sí, hombre, en el caso de ellos, de esos pedazos de monstruos, de compositores, yo creo que ellos eran meros transmisores de instrumentos. Yo creo que la música hablaba a través de ellos. Los genios creo que funcionan de esa manera. Por eso muchos no acaban bien, ¿no? En este mundo, ¿no? Porque son meros transmisores y cuando ya no sirven, o sea, no acaban bien. Tanta lucidez, no lo sé si es buena en este mundo tan loco. En mi caso, yo sinceramente, mi método compositivo, a mí lo primero que me viene a la cabeza son líneas de bajo. Siempre estoy, y no es un instrumento que nunca me haya llamado a tocar el bajo ni el contrabajo, ¿me entiendes? Pero concibo la música desde ahí, quizás porque es el tronco de la música, el bajo. Es el tronco, el que tiene la armonía y el ritmo. Entonces a mí me viene una línea de bajo a la cabeza, entonces yo le voy dando vueltas, si estoy paseando con la perra, o si de repente estoy en el supermercado, si tengo algo a mano, pues la grabo. A veces voy en el coche, pongo la grabadora y grabo, y voy grabando ideas, a lo mejor esas ideas llegan a algo o no llegan a nada. Pero sí es verdad que siento a la hora de poner los títulos de que había algo más detrás. Cuando va, no en el primer momento, sino cuando va cogiendo forma el tema, a mí me va sugiriendo algo, ¿me entiendes? Me va sugiriendo un momento de mi vida o algo, o no siempre es así, ¿me entiendes? Hay veces que digo, pues voy a componerle un tema, el tema que abre el disco, Sunset, ¿sabes? Sí. Es gracioso porque eso es en casa de una amiga, mi buena amiga Bea, en La Rotava. Ella vive ahí en el Mayorazgo y entonces en verano... Unas vistas de miedo, exactamente, de sol, ¿no? Entonces ¿qué hacíamos en verano? Y fue este verano pasado. Vámonos, chicos, si quieren venir al Sunset. El Sunset era ver la puesta de sol cayendo por allá, ¿sabes? Preciosa, con unas cervezas o lo que fuera. Digo, coño, le voy a componer un temita así divertido a los amigos. Claro, así que una vez es premeditada y otras veces te viene como así todo junto, ¿no? Háblame de la banda. ¿Por qué decidiste esta formación? Porque no fue la formación última la que tenías originalmente en la cabeza, ¿no? ¿Hubo Sí. alguna pequeña variación? Sí, bueno, yo empecé con otra banda, con otros músicos, a cuarteto, ¿no? Porque concebía la música esta para cuarteto, con piano, contrabajo, batería y saxo. Cambié los músicos, toda la banda completa, porque quería experimentar con otros músicos, otras sonoridades, otras cosas, ir buscando, ¿no? Ir buscando las piezas que al final encajaran bien en la idea que yo quería, ¿no? Lo que me ofrece cada músico, el sonido de cada uno. Entonces, la banda que vamos al estudio, primero somos 4, lo mismo, cuarteto. Pero yo decido enriquecer el disco con 2 colaboraciones. Una es Jordi Arroche, en el vibráfono, que salen 2 temas, y otro es Jonay Martín en la guitarra, que aparecen otros 2 temas. Y al final, bueno, la voz de la guitarra, como solista, melodía, pues siempre me ha gustado cómo suena al unísono con el saxo tenor, ¿no? O con el soprano. Suenan muy bonitos, se empastan muy bonitas las melodías. Así que decido dejarlo en quinteto, y de hecho la presentación del disco el día 25 será con el quinteto. Y de todas las posibilidades de guitarrista, ¿por qué concretamente invitaste a este colega? ¿Por alguna razón en especial o no? Para mí, como todo, por el sonido. Lo mismo que te dije de Coltrane. Lo primero que te llega de un músico, ¿qué es? El sonido. Lo primero que te llega de una, claro, lo primero que te llega de una persona cuando la conoces es su voz, ¿no? Y su voz te puede llamar más la atención o menos, ¿no? Y el sonido lo mismo. Y yo creo que dice... La voz es la que tienes, no la vas a cambiar, ¿no? Pero yo creo que dice mucho de una persona, ¿no? Y esa parte animal que tenemos todavía, ¿no?
los olores, las voces, los sonidos, ¿no? ¿Qué te atrae? Pues a mí me gusta el sonido de la guitarra de este hombre, muy, muy nítido, muy límpido, ¿sabes? Me gusta. Y aparte me gusta cómo toca porque me gustan los músicos que dejen espacio, ¿sabes? ¿Te refieres a que no persiga un protagonismo permanente en la ejecución de los temas? ¿O? No exactamente eso, en su propio discurso, ¿sabes? Si imagínate que yo empiezo a hablar aquí y no te dejo hablar, ¿me entiendes? Se acabó me harías un favor, desde luego. No, pero se acaba la entrevista, ¿no? Tiene que haber un toma y daca. Es lo mismo, una persona que hable mucho, que no deje espacio, acaba aburriendo en 0 comas. En la música hay que saber dosificar. En el caso de Jordi, me imagino que, además de que es un tipo genial, hombre, el timbre del vibráfono da un juego más que interesante, ¿no? Sí. Supongo yo que irían por ahí los tiros también, ¿no? Sí. Estaba pensando, lo de la guitarra lo tenía claro, y estaba pensando en otro instrumento que me gustara. Y de repente, claro, y no caía, digo, no quiero otro saxo, no quiero trompeta, no quiero nada más. Digo, ya la guitarra está cubierta, y de repente caí y digo, coño, el vibráfono, ¿sabes? Y tengo 2 temas que le van muy bien. Guineo, que es un tema como muy hard bop y muy en la onda así de Bobby Hutcherson, de esa onda. Y cuando se lo dije a este hombre, a Jordi, él le encantaba, ¿sabes? Y quedó muy bien, de hecho, ¿sabes? Y ya después lo metí en otro tema que es como un niño, que no lo tenía previsto, pero digo, mira, empecé a mirar, digo, ¿dónde puede entrar bien el vibráfono? Y creo que quedó muy bonito ahí también. Me estoy reservando para el final el pianista, pero antes hay que ir a la sección rítmica, a la base, ¿no? Tenemos baterista y tenemos un contrabajista un bajista muy concreto, ¿no? Me imagino que también habrá una explicación de por qué ellos y no otros. Sí. Bueno, José Carlos Machado es como una institución, ya. Ese señor es como... No digas eso, que se va a enfadar, que lo estás llamando casi como demasiado veterano, por sí, decir. parece que ya estoy escuchando la voz por aquí del norte. Pero bueno, es mi disco y hablo yo. No sé, José Carlos. Mira, José Carlos, para mí, por ejemplo, tenerlo en este disco y tenerlo en mi grupo, sinceramente, retrotrayéndome un poco a las épocas del búho de finales de los 90, mediados de los 90, cuando yo empiezo a sentarme allí con mis 300 pesetas, con mi cerveza, que la guardaba para poder ir a escuchar a los grupos allí, para mí lo escuché tantas noches allí, con Quique, con Polo, con Momo, con Alfredo, con el otro. Para mí eran como, no lo sé, eran referentes. Y para mí ahora estar tocando con él, no sé, me da como una sensación guay, ¿no? De tenerlo ahí, ¿sabes? Y Dani, ¿qué te puedo decir de Dani? Yo Dani no lo conocía, lo conozco hace unos años y tal, es más joven que yo. Y pues estuvo muchos años en Barcelona y tal, y cuando lo escuché tocar, ¿sabes? Tiene un sonido tan bonito, ¿sabes? Con el plato y tan claro. Y tiene un tiempo que le puedes, no sé, tirar un barreno al lado que no se mueve. Del principio, del minuto 1 al minuto 10 del tema, no se mueve, ¿sabes? Y es un tío que escucha mucho, me parece el batería para mí que perfecto, el que sabe escuchar y acompañar. Vamos con Samuel, porque Samuel es el que permanentemente dialoga contigo, el que te ofrece el colchón, digo musicalmente, ¿no? Y porque es un tipo que es fuera de serie, creo yo, ¿no? Sí. Porque sobre todo es un gran tipo, ¿no? Sí. Una buena persona. Sí. No lo conozco personalmente, pero todo el mundo me habla muy bien de él y yo entiendo que pues debe ser así, no lo pongo en duda, ¿no? Pero musicalmente es un tipo que aporta muchísimo seguramente, ¿no? No sé qué te impulsó a formar este diálogo con él musicalmente hablando, a incluirlo dentro de este pack, de tu primer disco como líder. Joder, yo Samuel es que... Bueno, es curioso, porque mira, en la época del conservatorio, ahora me acabo de acordar, cuando hacíamos música de cámara, cuando yo era flautista, tuvimos un trío de barroco, de música barroca, que era José Carlos Machado, Samuel y yo. No sabía yo. Claro, porque esa época los tres estábamos estudiando en el conservatorio, me acabo de acordar, y tocábamos música barroca, Bach, Haydn, no sé qué, Handel, no sé, no me acuerdo. Y claro, en vez de la viola de gamba y no sé qué, este hombre lo hacía con el contrabajo. Yo creo que fue el 94, cuando José Carlos sacó La Azul Marina, el disco aquel tan bonito que hicieron. Entonces, claro, yo a Samuel siempre le he seguido la pista y me parece, primero que me parece un tío
tan noble, tan buena gente, ¿sabes lo que te digo? Digo que es imposible que de las manos de este hombre salga nada malo, ¿sabes lo que te digo? Pero como músico también está a la altura. O sea, evidentemente es un tipo excepcional, claro, pero como músico eso es lo que te estoy tiene diciendo. Una sensibilidad especial, ¿no? Eso es lo que te estoy diciendo. Es un tío muy sensible y bueno, o sea, tiene una cantidad de música dentro de esa cabeza, ¿sabes lo que te digo? Y de ese corazón, que para mí ha sido un lujo contar con él. Y bueno, sí te voy a confesar algo, ¿sabes? Porque uno dentro de sus cosas, de sus avatares, de sus inseguridades, que las tenemos todos. El día que yo le di los temas a Samuel y que lo llamé para tocar conmigo, el día que él me dijo que le encantaban mis temas, ¿me entiendes? Para mí que él me dijera eso como pianista, ¿sabes? Para mí fue como, no sé, fue bonito, ¿sabes? Fue una alegría que me lo dijera y poder contar con él, no lo sé. O sea, tener gente en el proyecto que esté entusiasmada con el proyecto, que digan, coño, ¿cuándo está el disco aquí? Tenemos ganas de tocar, que no sé qué, no sé cuánto. Es perfecto, ¿sabes? Por esa parte no puedo estar más feliz. Porque eso hacía tiempo que no pasaba, ¿no? No digo contigo, digo con todo el mundo. Eso de ilusionarse por un disco. Es que ha cambiado tanto el cuento en estos últimos, yo que sé, 15, 20 años, ¿no? Sí. El mundo de la música ha sido brutal el cambio. Ya. La producción musical es irreconocible a día de hoy. Y eso para los músicos también tiene que ser, en cierto aspecto, frustrante, ¿no? Porque no tienen las mismas posibilidades de promocionar el disco, de llevarlo a escenario. No es tan fácil ahora. No digo que sea imposible, pero los circuitos se han reducido tanto que casi han desaparecido. Yeah. Y para cómo llegó la pandemia, con lo que ya, como decía aquel del Gran Hermano, ¿quién me ha puesto la pierna encima? O algo así, decía un tipo hace muchos años. Bueno, en ese sentido, es bueno trabajar con gente que se ilusione con lo que está haciendo, ¿no? Con ensayar, que me imagino que habrán tenido que ensayar, porque el disco se grabó en sesiones en directo, ¿no? Sí, 2 sesiones, el 7 y el 14 de noviembre, 2 domingos. Mañana y tarde, sí, se grabaron 4 temas y 4 temas. Sí, eso está grabado en directo. El tema de ilusionarse, de implicarse con los proyectos, no sé, yo siempre he pensado de que si tú estás en la música y vives en un sitio como Canarias, o sea, no sé, es por lo que veo. La gente parece que está esperando el gran contrato, el no sé qué, el no sé cuánto. Yo tengo claro de que si yo hubiera querido ganar dinero en esta vida, no me hubiera dedicado a la música, sinceramente. Yo esto lo hago, o sea, obviamente tengo que comer, ¿no? Y tengo mi trabajo y doy mis clases, etc. Pero esto es algo más, ¿no? Estamos aquí por algo más. Yo por lo menos, mi caso. Entonces, cuando das con gente que se mueve en la misma frecuencia que tú, es cuando hacen clic y salta la ilusión por un proyecto. En el momento que tú tengas a alguien en la banda que tenga otro tipo de intereses, esa atmósfera no va a surgir y a fluir de la misma manera. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una banda con quien cuentas. De repente hay músicos que te puedan gustar más que otros, pero, o sea, técnicamente, pero de repente tienen otra visión de la música, ¿me entiendes? Y lo ven todo. Mira, para hablarte claro, o sea, para mí este proyecto no es una manera de ganar dinero ni de traer dinero a casa. Tampoco es que quiera perder dinero con él, pero es algo como íntimo, ¿no? Y es algo que cuidas mucho y lo quiero llevar a los mejores escenarios, a los mejores sitios. Entonces, no quiero que se vea contaminado con ese tipo de cosas, ¿sabes? De presiones, de que mira, de que no cobramos, de que de esto, de que nos pagan poco, de que no sé qué y que no sé cuánto. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Además entiendo que es como deben nacer los discos, ¿no? Porque a fin de cuentas yo pienso que es sí. una especie de fotografía, ¿no? Que se saca un momento al músico, profesionalmente hablando, digo, y dice, pues en este momento era esto, o sonaba así, o no sé cómo entenderlo, pero es una especie de selfie que se sacan los músicos. Sí. Y por eso creo que es tan importante grabar discos. Me imagino que la experiencia habrá sido lo suficientemente agradable, Fran, como para plantearte en un futuro, quién sabe, si el recorrido este es interesante, grabar un segundo volumen, un tercero, un cuarto, sí, no lo sé. Ahora que te has venido arriba y has grabado, yo digo, pues lo mismo claro. Nos podemos... Porque ya no hay tantos proyectos en Canarias como hubo en los 90 y en los 80, ¿no? Yo pienso del que... jazz estoy hablando, ¿no? Claro. Sí,
Lo que pasa es que el jazz aquí como que se ha diversificado bastante, ¿no? Ha entrado gente nueva, que es importante, gente joven. Lo que pasa es que es verdad que mucha gente joven de la que estaban aquí se han ido a Barcelona, se han quedado por allá, yo tengo muy buenos amigos por allí. Y entonces como esa especie de fuga de cerebros, ¿no? Pero vamos, que son los canarios en la diáspora, pero siguen estando ahí. Y el tema de que yo creo que sí, que las producciones siguen saliendo, por lo menos por lo que yo sé y estoy al tanto. Hay gente que sigue grabando discos y tal. Yo creo que, porque por el tema de las ayudas sigue estando ahí, ¿no? Pero ahí sí es verdad que me gustaría entrar en un tema que yo sinceramente, perfecto, si las subvenciones están para eso, ¿no? Para subvencionar y para ayudar a la gente a sacar los proyectos. Vale. En este caso no es mi caso, ¿sabes? Este disco, por H o por B, pues está financiado por mí mismo, poco a poco, que me ha costado bastante, ¿sabes? Guardando mi dinero para poder pagarlo, ¿sabes? Pero te voy a decir una cosa, también hay una pequeña satisfacción en ello, en ver la parte de atrás del disco y no ver ningún logotipo de ninguna entidad pública, ¿me entiendes? Porque creo que hay que apostar por sacar los proyectos adelante uno mismo también, ¿sabes? Está bien las subvenciones, perfecto, pero no hay que llorar si la subvención no te la dan, ¿no? Hay que levantarse y hay que seguir, hay que buscar otra manera de hacerlo. No lo sé, porque yo pienso que al final es como la chupa de los niños, ¿no? Si tú te acostumbras a la chupa, el niño va a estar años con la chupa, es que vamos, y si la chupa la va a cambiar por otra cosa. No sé. Pero sí estarás de acuerdo conmigo en que es importante que se grabe. Sí, porque es que si no, el conocimiento se desvanece, la creatividad se desvanece, ¿no? Se pierde, es lo que queda, yo no sé, yo no tengo hijos, lo que quedará de mí serán los discos, ¿no? Digo yo, y las anécdotas. Pero sí, pero claro, lo que mueve, pero creo que eso va un poco intrínseco a lo que estoy hablando. Si tú tienes una ayuda todos los años, tú estás obligado a sacar un trabajo discográfico, ¿me entiendes? Entonces hay veces que ves trabajo discográfico y dices, coño, pues, en mi opinión, este no está tan bien como el anterior, no lo sé, y el año que viene otro más. ¿Pero por qué? Porque tú estás subido a un tren, ¿me entiendes?, de subvenciones y de historias. Entonces estás obligado a eso. Sin embargo, yo creo que los proyectos tienen que nacer de otro lado. Ojo, no estoy diciendo, cuidado, no estoy diciendo que todas las subvenciones, todo el mundo que esté subvencionado, ¿sabes?, haga los discos de aquella manera. No, que vaya. Escucho cosas muy buenas, buenísimas, ¿sabes? Ni estoy diciendo que el mío sea mejor que nada. Pero sí es verdad que cuando te ves empujado por una o por otra razón a grabar, pues probablemente te conviertas en menos exigente, ¿no?, con el resultado. Eso es... Sí, o todo tiene un límite, ¿no? A no ser que seas una persona muy creativa y que tenga una capacidad de despliegue tremenda, ¿sabes? Los recursos se te acaban agotando. Vamos, a mí el primero. Tú me dices que saque otro disco ahora este año, ¿sabes? Y entonces sí sería algo que iría en contra de lo que acabamos de hablar, de una cosa que surgió, ¿sabes? De repente me siento y lo hago. Fran, permíteme que nos centremos durante un segundo en los aspectos técnicos del disco. Claro. ¿Dónde se grabó? ¿Quién estuvo al mando de la grabación y de qué forma se planteó la grabación? Vale. Yo lo primero necesitaba una sala grande donde pudiéramos grabar todos al mismo tiempo, porque esto no se puede grabar por pista. Esto es muy interactivo. Entonces, y donde hubiera un piano, de verdad, un piano de cola, piano de pared. Tuve la suerte de contar con los antiguos estudios Manzana Studio, que los lleva ahora el amigo Daniel Ferreiro. Vale, sí. Y la verdad es que ese estudio tiene tanta historia ahí dentro. Una magia especial, ¿no? Sí, es que de hecho yo tengo una actividad los viernes con mis alumnos, que tengo una big band de 14 músicos, y yo los ensayo allí desde hace tiempo. Y ese sitio, ya te digo, entras y aparte yo he pasado por ahí, he grabado cosas hace años, y en el estudio de al lado, con el Naranja, y hostia, esos estudios de antes, ¿me entiendes?, hechos de aquella manera y tal, y tienen, no te digo que los estudios ahora, hay estudios muy bonitos, muy acogedores, pero ese estudio tiene como aquel rollo de antes, ¿sabes? Y aparte yo digo, toda la magia, toda la música, toda la gente que ha pasado por aquí dentro, ¿sabes?, tiene que estar ahí en el aire, ¿no? Desde luego. Y entonces lo grabamos ahí en Manzana Studio, porque básicamente es la que reunía las condiciones,
y un poco por mi afinidad con mi amigo Daniel Ferreiro también, ¿sabes? Que se ha portado muy bien conmigo. Que además es un fenómeno, hombre, lo conocemos ambos. Que además es el que se encargó de hacer la mezcla última y final del trabajo, Sí. porque en la grabación estuvo más pendiente Jorge Lozano. Jorge Lozano. Sí, las grabaciones de Jorge Lozano, yo a Jorge no lo conocía y ha sido un descubrimiento del carajo porque me parece un técnico genial, una persona con un trato muy cercano y muy amable, con un trabajo, lo digo porque es un trabajo que puede resultar puñetero. Aguantar a los músicos en un estudio, que si tienes que repetir una toma, que si se caga una toma, no entra el nota de repente porque el micro no estaba bien puesto, no sé qué. Y ese hombre tiene una paciencia que da miedo y sobre todo un buen hacer, un profesional como la copa de un pino. ¿Cómo distribuyeron el espacio? ¿Se separaron por mamparas? ¿Se estaban viendo mientras tocaban? ¿Cómo se ocupó espacialmente el estudio? El tema es que nos viéramos, claro, el tema es que nos viéramos todos mientras estamos tocando, ¿sabes? Bueno, se ven y se oyen, evidentemente. Exactamente, ¿no? Pero hay que verse, Sobre todo o sea, verse. no basta con estar aislado. Entonces, claro, ese estudio tiene una forma como de L y tiene una columna, un pilar que no se puede tocar porque si no se va el edificio abajo, ¿me entiendes? Entonces ese pilar corta un poco la distribución cuando ya empiezas a pasar de 5 músicos en adelante. Entonces en el caso de Jordi, o sea, en el caso de los temas a cuarteto y a quinteto, perfecto. Estábamos todos encarados y nos veíamos bien. Sí, pues el piano era un piano de pared. Un piano de pared. Vertical, vamos. Un vertical, Oh, sí. okay. Sí, pues si fuera un piano de media cola o de cola. No, era un sale todo vertical, el mundo fuera. un Yamaha que me dijo Samuel que se quedó muy contento, que sonaba muy bien, recién afinado y todo. Okay. Pero cuando hubo que meter el tema de Jordi, El vibráfono. Claro. ¿No? Un atrabanco eso, ¿no? el Land Rover ese que se trajo en nota, lo metimos en la parte de allá. Y yo me acuerdo que tenía la columna aquí y tenía a Jordi detrás de la columna. Y tenían los micros aquí. Tenía el batería enfrente, el contrabajista aquí y el piano aquí. Y Jordi acá. Entonces cada vez que eran las entradas de las melodías o algo, yo tenía que estirar el cuello como el inspector Gachi para atrás para darle la entrada en nota, ¿sabes? Pero estaba todo ensayado y todo bien, salió todo bien. Mira, ¿cuántos ensayos le metieron al asunto? Ensayos, no repeticiones. No, de pues toma. si te voy a ser sincero. Poquita cosa. Claro, el tema es que esta banda yo la estreno estamos 2022, 2021, en el 2020, sí, el 2020. En octubre vamos a tocar al museo, a Santa Cruz, ¿no? Al Museo MUNA. de la Naturaleza y el Hombre. Exacto, exacto. No, ahora el MUNA, Museo, Naturaleza y Arqueología, creo que perfecto. se lo cambiaron. Entonces, Abrimos un pequeño paréntesis para destacar el hecho de que es uno de los pocos, por no decir el único museo, que le presta atención a la música en directo sí. desde hace años y además especialmente guiñando siempre el ojo al jazz, que a mí me parece esto una apuesta importantísima. No sé si estás de Sí, acuerdo. ahí sí quiero hacer un inciso y darle las gracias a Néstor y a Carlos del museo por el trato. A mí cuando me preguntan y tal sobre el museo, yo siempre digo lo mismo a los músicos que quieren ir a tocar allí. Digo, mira, hoy por hoy es el sitio donde mejor te tratan y, por qué no decirlo, donde mejor te pagan, ¿sabes? A los músicos aquí. El trato es bueno y el sitio es incomparable. Pero por encima de teatros incluso. Bueno, los teatros son inaccesibles para... Pero es que el problema de los teatros... auditorios, me refiero, vamos. Sí, pero el problema de los teatros no sea el trato, sino que los gestionan los ayuntamientos y son tardones en pagar, ¿vale? Y ahí no quiero decir ninguno en concreto, pero eso es tremendo. Eso es otro tema, ese tema mejor no hablarlo. Un día hacemos un debate con varios músicos y gente, sí. ¿no? Algo así. Entonces, claro, yo en el museo... Estrenaste la banda, me queda claro. Claro. Allí y a partir de ahí fue cuando a partir de ahí empezó hubo a tomar forma. un año, o sea, yo lo había estrenado con la banda anterior. A mí me llama Néstor para tocar al año siguiente, vuelvo a tocar con el mismo proyecto, con la banda nueva, que es esta que grabé. Y entonces, a partir de ahí, nos tiramos un año sin vernos, sin actividad ni nada. Y entonces los llamo para ensayar. Bueno, te lo voy a decir, se ensayaron 2 veces, 2 ensayos para cada sesión. 2 ensayos para el día 7 y 2 ensayos para la del 14. O sea, 2 ensayos para 4 temas, para cada 4 temas. Sí. Ah, vale. O sea que un cuarto de ensayo por tema, más o menos, ¿no? Sí, ahí es que no tuve la disponibilidad de ensayar mucho tampoco, ¿sabes? Y ahí sí es verdad que estaba un poco como... Al pero final, yo confiaba 100% en ellos. Al final va a tener razón José Carlos Machado. ¿El qué? Creo que fue él el que dijo eso de que
como es, la música es el arte de combinar los horarios para poder ensayar de los músicos. Me parece, creo que es una frase de él, ¿no? Creo que claro, es que la frase original es: la música es el arte de combinar los sonidos con el ritmo. Y él lo tuneó, claro, el chiste no, sí, el no te tiene un manojo de chistes que da miedo. Desde luego. Bueno, al final el caso es que funcionó y se grabó, porque tampoco hubo tanta repetición en esas sesiones, esos domingos en los que se metieron en el estudio. O sea, repetirían 2, 3 veces tal vez. A lo mejor quizás la primera sesión del día 7 por la mañana, pues la primera toma de contacto, ¿no? Que es un poco para precalentamiento, que luego hay que, claro, que hay que repetirlo. Porque... Pero yo distribuirle el repertorio de una manera de que los invitados vinieran el día 14 y que los temas a cuarteto nos lo quitáramos el día 7 para que pudiéramos estar lo que era el cuarteto nada más. Cuando tenía pensado que eran invitados y que el guitarra no se iba a quedar, ¿sabes? Porque bueno, ya yo pensando en futuros discos ya tengo otras cosas en mente ya, ¿sabes? Y se lo pasaron bien, entiendo, mientras sí. grababan. Digo, fue un bolo, digamos, o algo así. Hombre, no es un bolo, siempre es diferente un bolo, porque en este caso, esta manera de grabar, tienes que tenerlo muy claro, porque no se puede estropear la toma. O sea, y hay cosas que no dependen de ti. Tú estás haciendo tu parte bien, o el batería está haciendo todo bien, pero si de repente el contrabajista, terminando el tema, a ver, no lo digo por contrabajista, puede ser cualquiera, terminando el tema, en vez de ir a la coda, se va para otro lado, ya la toma no sirve. Ahí no se puede pinchar ni se puede hacer trampa. Hay que empezar otra vez porque pinchazos no hay. Claro, entonces por ahí sí es verdad que puedo estar orgulloso de que salió el trabajo bien rodado, con un par de tomas cada una. O sea, las tomas en realidad, si hubieran varias tomas de cada uno, no es porque hubieran fallos, cuidado, no estoy contando esas tomas. Simplemente para elegir. Entiendo decir, vamos a hacer otra. Bueno, eso para fue. Elegir. Así se grababan los discos en los años esos que Por te enamoraron supuesto. a ti, ¿no? Take 1, Take 2, Take 3. Joder, en casa de los padres de Rudy Van Gelder, del ingeniero famoso de sonido, el mejor que ha habido en el jazz. Él grababa en el salón de casa de los padres en Nueva Jersey, creo que era, por el sonido que había ahí. Entonces iban, comían ahí, no sé qué. Esas sesiones, yo te puedo enseñar cualquier disco de Blue Note, se grababan así. Los tipos llegaban, mira, no sé qué, no sé cuánto, negociaban la parte, con tantos dólares para ti, no sé qué, no sé cuánto. Yo llevo los bocadillos, el otro no sé qué. Oye, qué bueno sería que tuviéramos en Canarias un local de esa manera, ¿no? En la que los músicos sí. pudieran ir, quedarse, tocar, sí. Dar un segundo... El otro día estaba así, ¿qué fue? Jordi creo que colgó un vídeo en el Facebook y entonces parecía como la bodega de Julián, porque estaba todo el mundo sentado en un patio, ¿vale? Sí. Y el presentador hablando, y era gente mayor, en realidad parecía la bodega de Julián, y de repente enfocan hacia allí, presentan al pianista y es Michel Petrucciani, el chiquitito, sí, ¿te acuerdas? Ya falleció, y empieza tal. Y entonces Jordi diseñó y puso este tenderete, me lo perdí. Sí, y yo le puse, digo, no, un programa de parranda, digo, sería la bodega de Julián, ¿no sería? Y entonces el colega del ayuntamiento, Josué, me dice, oye, me acabas de dar una idea que da miedo. Digo, pues adelante. Vamos a hacer la bodega del jazz. Yo creo que sí, que los músicos de jazz aquí en Canarias estamos faltitos de sitios donde tocar. Todo el mundo en general está falto de sitios. Pero no digo circuito de auditorio, de teatro leal, etcétera, sino necesitamos un garito donde poder ir a tocar y ¿sabes por qué? Porque cumple, mira, el búho, por ejemplo, como tal, cumplía la función no solo de sitio donde ir a tocar, sino es una función social. Yo no estoy tocando ese fin de semana, pero me paso a escuchar tu banda y a tomarme una copa. Y de repente en ese momento aparece alguien por allí, coño, Fran, pues necesito un saxo, no sé qué. Hoy funciona todo a base de malentendido Facebook, ¿no? Sí, y necesitamos el Facebook de la vida real, el de vernos las caras, ¿no? Claro, yo creo que lo de antes, lo analógico sigue funcionando. Lo analógico me refiero en la manera de hacer las cosas. De hecho, yo creo que es lo único que funciona, de verdad, ¿eh? Sinceramente sí, creo que es lo único que porque funciona. Lo otro no le hemos sabido dar un buen uso, ¿me entiendes? Lo otro es bueno. Todo es bueno. Sí, pero depende del uso que tú le des. Está recién nacido y nos ha desbordado a... Yo creo que tiene una capacidad no sé, de difusión, por lo menos para la música, para las artes, para todo, tremenda. Lo que pasa es que la difusión, estamos viendo lo malo, lo que dijo aquel, lo que dijo lo otro. No, pero Fran, la música en directo es otra cosa, chico. Claro, por supuesto. Cuando la vibración del instrumento te yo llega... yo no lo decía en ese sentido. Digo en el sentido de que tú hoy en día
ahora puedes colgar ese disco ahí y puedes llegar a... No, eso al es otro una lado del bendición. mundo sin necesidad de pagar un diseñador, un dominio y hacerte una página web como tenías que hacer antes. Hablando de todo un poco, ya que introduces el tema, ¿el diseño te lo has comido tú también? ¿O tú eres el que has puesto tu foto? No, la maquetación, la maquetación se la debo a un buen amigo que es Iván, un amigo de abajo de... Iván Plasencia, de abajo de Miramar, vale. de abajo de Ofra de Miramar. Ajá. Es un buen amigo y tal, y él se ofreció cuando empecé con todo el proyecto y tal, y él se dedica a eso, dice, coño, yo te hago el diseño del disco, ¿vale? Digo, pues vale, tío, digo, no tengo mucho presupuesto, y dice, pues invítame a un par de guachinches y ya está. Digo, un par, bueno, tampoco te salió barato, ¿eh? No come mucho, sí bebe. Bueno. Y entonces, claro, yo le di las ideas, quería esa foto de niño, ¿sabes? Con la melódica. Con la melódica. ¿Por cierto, la conserva la melódica? Nada. No, porque esa no era mía, no era mía, esa era de casa de tu tío o tu de mi tío Domingo, sí, del fotógrafo. Que además te sacaba una foto del carajo, porque era fotógrafo de prensa, claro. Todas esas fotos de niño en blanco y negro están sacadas con Rolleiflex a tamaño grande. Entonces, sí, el diseño, sí, por parte de él, la maquetación, porque yo soy un coñazo, lo reconozco, y él me mandaba cosas y me decía, eres un cliente coñazo. Digo, no, soy un amigo, tío. Digo, no, yo esto lo quiero así. Mira, incluiste, va a incluir, porque todavía no está fabricado, está a punto de que lo termine, que venga, o está en camino. Está en el barco ya. Ah, está en el barco. Viene esta semana. Vale, genial. ¿Incluyes libreto? ¿No tienes la información básica y elemental del disco? Está, digamos, mi presentación sobre el disco, ¿no? Sobre lo que es. Pocas cosas, yo creo que la música hay que escucharla más que nada. Y están los agradecimientos y los créditos. Y los detalles, ¿no? De la grabación, la fecha. Los créditos técnicos, no sé qué, las fotos del estudio, de la sesión de los músicos y ya está, nada más, y a disfrutarlo. Fran, a todos los músicos les hago siempre, a los músicos que componen música, como es tu caso, les hago siempre 3 preguntas y te las voy a hacer a ti. No es un test ni es un examen, pero me gusta saber cuál es la visión que tiene el creativo de la música que ha creado. El disco, ¿qué crees que aporta melódicamente? Concretamente, melódicamente. Te voy a preguntar por la melodía, por la armonía y por lo que aporta, según tú, rítmicamente. Vamos con la melodía. ¿Qué aporta melódicamente? Hombre, en la melodía yo creo que es donde, en este disco, es donde está la cercanía, donde te puedes sentir más cercano y no apabullado de repente con unas cosas, unas líneas melódicas complejas, como todo el mundo de repente, todo el mundo no, buena parte de la gente dice que el jazz, que es que no lo entiendo, porque no sé qué. Mis temas, quiero pensar que son sencillos, son melodías sencillas, por eso me gusta llamarlo canciones, aunque no tengan letras, para mí son canciones. Vale. En cuanto a la armonía, ¿qué crees tú que aporta? En el sentido, cuando digo que aporta me refiero a bueno, pues eso, ¿qué aporta? ¿Qué has querido aportar armónicamente hablando? En la que hay algunos temas que son realmente, no digo complicados, pero sí un poquito más rebuscados, vamos a decir, ¿no? Es que ahí es donde está, para mí, ahí es donde está lo interesante, que la melodía puede ser sencilla y cercana, pero en la armonía es donde puedes meterle la chicha, ¿me entiendes? Y pueden estar las cosas interesantes. Hay temas en el disco de que las armonías, digamos, que son más convencionales. Hay otras que de repente hay pedales, me gusta mucho trabajar la forma pedal, porque para las intros, para los puentes, porque crea tensión que después se resuelve y es como un bucle que va caminando, se crea la tensión del pedal y después se resuelve. Tampoco abusar mucho de eso. O hay temas, yo que sé, como Guineo. Guineo tiene una estructura de blues, me parece, ¿no? Es una estructura de blues 24 compases. Okay. Guineo es un poco también porque me gustan las palabras canarias, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Hay un momento en ese tema de Guineo, yo que me he escuchado el disco varias veces, en el que se lo tuvieron que pasar de miedo, porque hay un momento en el que hay una cantidad de segundos ahí a presión, en el que tenía que haber un diálogo musical en ese estudio
para mí de lo mejor del disco, fíjate lo que te digo, ¿no? Porque se transmitió eso, ¿no? Sí, se lo estarían pasando genial. Ese es el ¿no? tema más arriba, más caliente que hay. Y lo que te quería decir en ese caso, sí es verdad que hay más tensión por la armonía que utilicé en la exposición del tema. Pero crea esa tensión y después se resuelve en los solos, empieza a caminar en un blues y es como de repente, como que sale el sol, ¿sabes? Y sales a pasear. Y rítmicamente, a mí me parece que aprovechaste poco a esa batería, fíjate tú, yo no sé. A Dani, sí. No, yo le hubiera dado una ¿Pero vuelta. en qué sentido? ¿Más protagonismo, más solos o algo? Bueno, los solos son bastante justitos. Es que es un disco, en el directo hay más, Vale. en el directo se defiende todo más y todo se amplifica más. En un disco hay que acotar un poco, ¿no? Sí, no era una crítica, era un comentario. No, por supuesto, no, Y tranquilo. sobre todo porque cuando sobresale está guapo, ¿no? Sí, Todo sí, suena joder, muy bien. casi nada. Sin desmerecer a todos los demás, Daniel por supuesto. González, casi nada. Y rítmicamente, fíjate, teniendo una batería como Dani y teniendo la colaboración puntual de Jordi, que también está como en la onda del vibráfono y demás, rítmicamente a lo mejor no fuiste muy ambicioso, porque a lo mejor no te apetecía irte a ritmos compuestos y cosas así. No es el caso todavía para eso, pero porque no lo sientes así, ya está, ¿no? No, porque exactamente, es que yo creo que para tocar las cosas hay que sentirlas, como ponerse, si yo me pongo unos zapatos que no me van, caminar puedo caminar, pero de aquella manera, ¿no? Entonces esto es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, trabajar amalgamas, compases de amalgama y todo ese tipo de cosas, yo es algo que no domino, que no trabajo todavía, entonces con lo cual no me voy a meter en ese campo. ¿Ni te llama la atención? No, sí me llama la atención, no. pero es como un proceso. Vale. Me está empezando a llegar ahora. Entonces quizá para el siguiente disco ya empiece a componer algunas cosas en 5, en 7, ya tengo ideas en ese camino, porque es digamos el siguiente paso, ¿sabes? Mover el ritmo ahí. Pero creo que para mí en el disco el ritmo, hay ritmos muy variados en todo el disco. O sea, es un disco de jazz, yo lo digo, es un disco de jazz, pero tiene muchas sonoridades diferentes, ¿sabes? Hay temas muy variados, como Un niño, por ejemplo, que tiene ese pedal tan juguetón, que no sé, quise jugar un poco con todo eso. ¿Es el disco que querías hacer? Yo creo que sí. Es la música, o sea, es el reflejo de la música que tenía dentro. Yo creo que sí, en este momento, ¿sabes? Ahora mismo no soy el que eso es lo bonito. No soy el mismo que era en noviembre, ni cuando termine esta entrevista tampoco lo seré. Okay. Seguimos caminando. Y de ahí estaremos más viejos seguro. De ahí, eso tú. Yo estoy conservado aquí en la laguna. Perfecto. Pero de ahí el título. De ahí quiero recalcar el tema del título. Como presente. Primero, la primera acepción como momento presente, por favor, vivamos el presente. Hoy. Sí, vivamos este momento ahora que estoy contigo aquí, ¿sabes? O este momento de presentación de disco, o este momento de se me murió no sé quién. No huyamos nunca del presente, ¿sabes? Porque es donde vivimos realmente. No vivimos en el pasado ni en el futuro y siempre nos estamos proyectando. Y para mí fue un aprendizaje en la vida hace unos años que me hizo clic, me hizo cambiar, ¿me entiendes? Y presente como regalo, en la acepción de regalo, porque es un regalo, la música en sí es un regalo que yo hago y es un regalo que me hacen porque este disco está compuesto de muchas vivencias, no es algo de mí para los demás, yo me nutro de todo. Y hombre, es un regalo también para ti, ¿no? No vale 10 euros. Cuesta 10 euros. Sí, es un regalo, Qué bueno. Si tuvieras que encajarlo en una época, ¿la dejarías en el momento en el que estás? Me refiero, musicalmente hablando, ¿eh? ¿O podríamos extrapolarlo a otra época? ¿Te sientes más cercano a ese post-bop, al siglo XX? ¿Lo ves contextualizado en este instante? No, yo lo veo. ¿Lo ves a día de hoy? ¿Lo sientes así? Es que tiene elementos de hard bop. Pero ¿O te sentiste un poco un hombre de los 50, de los 60? No es un disco de hard bop y no tiene un sonido de hard bop. No, bueno. Tiene elementos, tiene pinceladas. Lo que eres tú. Por eso. Claro. Entonces, no, yo creo que es un disco actual, desde el momento en el que estamos. Sí, hombre, por Dios, claro. Pero ¿tú lo sientes así o sí, un poco te trasladaste a aquellos estudios Blue Note? No, para nada, no para nada. Tienes esa porque el sonido es diferente y... No. De hecho,
habría que cambiar cosas si quisieras que sonara como aquello, ¿sabes? Sí. Aquello tenía como una magia especial, no sé, tenía otro sonido. Pero fíjate qué curioso esto, Fran, ¿no? Año 2022 y seguimos respetando la vigencia, ¿no? Por lo menos que para ti tiene, ¿no? De un sonido que nació en otro continente y hace 70 años, 80 Sí, años, ¿no? sí, claro, claro. Y lo seguimos, Pero bueno, a lo mejor es una estupidez lo que te estoy diciendo, porque también hay gente que es una enamorada de la música barroca y estamos hablando de mucho más antigua, ¿no? claro. Pero debe haber algo energéticamente que te engancha y que hace que todavía en el año 2022 digas, ese sonido es el que yo quiero hacer porque es el que me llega, ¿no? Es que el concepto de modernidad es como muy, creo que es como muy de aquella manera, ¿no? Porque la música de Thelonious Monk está compuesta hace 80 años, en los años 40, ¿no? Ujú. Y es una música tan moderna y tan compleja, ¿sabes? De tocar, te lo digo porque es difícil, Thelonious no es fácil, es muy anguloso. Y entonces yo creo que la grandeza de toda esta gente y de toda esta música, sobre todo en la situación que estaban ellos, ¿no? En el entorno sociopolítico y todo eso, ¿no? De los negros en América, etcétera. Fue un pepinazo tan grande hacer esa música en esa época, plantarse, que a día de hoy todavía tú sigas analizando eso y digas, hostia, es que esto es muy moderno, ¿sabes? No digo que no se haya avanzado, no se haya evolucionado, sino que sentar unas bases de un movimiento y de un lenguaje como hizo toda esta gente del bop, ¿sabes? Es muy potente. Es que es muy grande. Bueno, mira, estamos hablando de eso. Y han Claro, pasado 80, 90 los códigos que se siguen manejando son los códigos de la tradición. Entonces, para mí es muy importante y esto lo digo un poco, a ver, no voy aquí de moralizante ni de nada, sino más que nada como un consejo a la gente que quiere tocar jazz y la gente joven que empieza a tocar jazz. Escuchen la tradición, y cuando me refiero a la tradición, me refiero a eso, años 40, incluso atrás, Lester Young, Coleman Hawkins, los que estaban antes de esa gente, para que, ¿sabes para qué? Para que lo entiendas, porque tú de repente dices, no, pues es que a mí me gusta pues el guitarrista de ahora, pues no lo sé, Pat Metheny, ¿no? Pues Pat Metheny ya es viejo, como quien dice, ¿sabes? Eso te iba a decir, que de ahora de ahora. John Scofield tiene 80 años, o yo qué sé. Mismo, ¿no? Pero escucha la tradición, ¿sabes? Aprende de la tradición, porque es lo mismo que están tocando, lo que toca Pat Metheny. Sí. Es eso, en realidad. Si lo que a te su gusta, manera. Si te gusta ese lenguaje. Claro, pues si lo que buscas es otro lenguaje, pues escucha otra música, ¿no? Tu voz la tienes que buscar a través de... Tu voz está dentro, o sea, no está fuera. Todo en esta vida está dentro de ti. Y la voz, como tantas cosas, está dentro de ti. Y tienes que... O sea, es como irla aproximando a algo que está aquí, que tú sabes que cuando lo hice, aquí, este es el sitio correcto. Entonces se va aproximando. Y se va aproximando pues con cosas que te hacen vibrar bien. Pues en mi caso fue Coltrane o Steve Grossman, por ejemplo, ¿sabes? Y dice, hostia, pues me gusta ese sonido, me gusta este lenguaje, me gusta este discurso. Voy por ahí, ¿sabes? Te voy a coger de la mano, ¿sabes? Hasta que yo pueda caminar solo. Entonces, creo que va por ahí, no lo sé, tampoco le voy a descubrir la pólvora a nadie. Pero va un poco por ahí. En el jazz, claro, es que el proceso de aprendizaje es lento. Yo a todos los alumnos que vienen, yo se los digo, tranquilo, ¿sabes? Tranquilo, porque son muchos conceptos y tienes que meterte en una música que no es fácil, ¿sabes? Una música que es espontánea, pero para llegar a esa espontaneidad y a esa improvisación, tú tienes un mazo de cartas y tú tienes que conocer esa baraja muy bien, ¿sabes? Tú tienes que ser un croupier muy habilidoso, ¿sabes? La vas a barajar y siempre va a salir diferente la mano, nunca te va a salir dos manos iguales, parecidas, sí, pero tú tienes que haber estado en casa con esa baraja practicando muchos trucos y muchas historias. Fran Rodríguez, te agradezco mucho tu tiempo, la música, y te deseo toda la mejor buena suerte del mundo. Gracias, Alex. Que sea un éxito todo lo que viene por delante de este disco y los que vengan en un futuro. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Alex.